Bien, bueno, hoy vamos a hablar sobre la ilustración. Para ponernos en contexto, nosotros ya vimos lo que es la revolución industrial, la independencia de Estados Unidos. Y ahora vamos a ver este movimiento que es filosófico e intelectual que se va a dar en Europa. En los países que principalmente va a aparecer es en Francia, en Alemania e Inglaterra. Esto, como dije, se desarrolló a partir del siglo XVIII y se va a prolongar a lo largo de los países hasta principios del siglo XIX. La ilustración proviene del objetivo de usar las luces de la razón y el conocimiento del ser humano para librar de la ignorancia a la humanidad y de esa manera construir un mundo mejor. Por esta razón es que el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. ¿Se entiende? O sea, la idea es el pensamiento a través de la razón y que la persona supuestamente deje de ser ignorante. ¿Cuáles son las características de la ilustración? Por ejemplo, tenemos que hace uso de la razón como principal base de conocimiento del ser humano. Inspiró grandes cambios sociales y culturales. De acá deriva y ayuda a que aparezca la Revolución Francesa. Y en la ilustración se busca la felicidad a través de los principios de la libertad e igualdad. Les repito las características. Hace uso de la razón como principal base del conocimiento del ser humano, inspira grandes cambios sociales y culturales y en la ilustración se busca la felicidad a través de los principios de la libertad y la igualdad. Se le va a dar mucha importancia al interés por la naturaleza. Los pensadores e impulsadores de la Ilustración consideran que la mayor fuente de riqueza era la tierra y su mejor explotación económica la agricultura. Va a ser un movimiento laico que descartan el interés hacia un dios y lo apuntan directamente al hombre como ser humano. Está muy relacionado con la doctrina antropocentrista, la cual concibe al ser humano como centro del universo. Entonces, se apunta a la naturaleza, se deja un poco de lado la religión y pasa al hombre como centro del universo. Miren, las principales causas también que se dan es que el surgimiento de estos intelectuales permite que se le dé mayor importancia al pensamiento humano, o sea, si no al ser humano, y esto desemboca en todo esto, en todo este movimiento en búsqueda de la razón. También va a dar lugar al movimiento enciclopedista. ¿Qué significa esto? Que consiste en dejar todo evidenciado a través de escritos con el fin de poder transmitirle a la sociedad lo investigado. ¿Se entiende? También una de las causas es la necesidad de la sociedad de encontrar respuestas a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas que los gobiernos no podían explicar. Otro factor clave es la burguesía. ¿Se acuerdan que empieza a aparecer este sector social que empieza a acumular la riqueza y poder? El surgimiento de esta clase, con un buen posicionamiento económico, cambiaría los equilibrios del poder de aquel entonces, promoviendo así este movimiento. Vuelvo a decirlo, como este sector acumula riquezas y poder, va a generar este cambio, este pensamiento. ¿Por qué? Porque recuerden que van a chocar con la monarquía absoluta. ¿Quién era la monarquía absoluta? Los reyes y los nobles. ¿Se entiende? Eh, y la razón ante las creencias religiosas en la ciencia. Por el momento la ciencia era enfrentada por la religión porque personajes importantes como Locke o Newton comenzaron a explicar la creación sin acudir a la fe. Bueno, acá es cuando empieza el choque con la iglesia. Después vamos a tener las consecuencias, o sea, lo que va a ocurrir en este periodo de casi un siglo en que ocurre todos estos cambios, es que hay un gran aporte a la ciencia con descubrimientos y nuevos pensamientos en materia de matemática, física y astronomía, el surgimiento de las ideas nuevas como la tolerancia, la igualdad política y la religión natural entre la sociedad, el cambio en los pensamientos de la sociedad y en el enfrentamiento del pueblo contra la monarquía absoluta encuadran en una transformación ideológica que es producto de este movimiento. Y el surgimiento de grandes filósofos que van a hacer un gran aporte a la materia y un fuerte impacto en la historia, como Descartes y Locke. También se van a dar cambios en el arte, poniendo a la naturaleza y al hombre y a sus costumbres como foco central de las obras. Como ya mencioné antes, durante este movimiento van a aparecer varios filósofos y científicos. Uno de ellos es René Descartes, que consideraba que la naturaleza respondía a una razón superior y que únicamente podía ser comprendida por la razón humana. Después tenemos a John Locke,
que creía que el hombre obtenía conocimiento a través del tiempo por medio del empirismo. Montesquieu, que desarrolló la doctrina de la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, fundamental Montesquieu. Voltaire, que este escritor y pensador francés fue defensor de la libertad de pensamiento y no dudó en criticar la intolerancia. Y Rousseau, que defiende el pensamiento de un Estado democrático que garantizará la equidad para todos. Estos son los principales pensadores, científicos y filósofos. También no nos tenemos que olvidar de Diderot y de D'Alembert, que son los principales impulsores del movimiento enciclopedista, el cual reunía en orden alfabético los pensamientos y conocimientos filosóficos de la época. Y también, con todos estos cambios, los que se tienen que adaptar son un poco las monarquías. ¿Por qué? Porque las monarquías se iban a ver en peligro. Por lo tanto, va a aparecer lo que se denomina el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es un concepto que se desarrolla dentro de las monarquías absolutas y que incluía la adaptación al campo de la política de ciertas ideas filosóficas provenientes de los pensadores más famosos de este movimiento. Esto, a ver, quiere decir que los monarcas van a gobernar continuando manteniéndose al mismo sistema social que existía en el antiguo régimen, pero con un agregado, o sea, intentan enriquecer la cultura de sus pueblos. O sea, tratan de adaptarse los monarcas. Entonces van a tratar de darle determinada cultura al pueblo para que lo puedan comprender. El despotismo ilustrado también se lo suele mencionar, vieron como despotismo benevolente o absolutismo ilustrado. A ver, lo que hacen, reitero, los líderes es adoptar una actitud paternalista y en sus discursos hablar sobre la felicidad de los súbditos. Entre los que más adaptaron esta idea es Luis XV de Francia, Carlos III en España, Catalina II en Rusia y José II en Austria. Estos van a promover cambios en sus monarquías, como la centralización de la administración pública, la modernización de la economía, el fomento del comercio, la agricultura y la industria, más la intervención en asuntos de la Iglesia. Durante el siglo XVII, el absolutismo fue un régimen político que se extendió. Y este sistema se mantuvo más o menos alrededor del siglo XVIII, principio del XIX. Para poderlo definir exactamente como estuvimos viendo recién, digamos, es que se caracteriza por la utilización de la ideología ilustrada por parte de las leyes absolutas para mantener su absolutismo. Es lo que estuvimos diciendo recién. Los tipos cambian entre comillas para mantenerse en el poder. Eh, Es importante, o sea, tenemos que señalar que estos reyes gobernaban con un poder absoluto sobre sus pueblos. De hecho, o sea, la mayoría tomaba de las ideas de la ilustración aquellas que les convenían y que los ayudaban a mantener su poder. ¿Se entiende? Igual hay una serie de reformas que los reyes llevan adelante y entre ellas son la protección a la agricultura a través de la construcción de canales y pantanos, la urbanización y modernización de las ciudades y la construcción de monumentos y alumbrado público. También se introdujeron reformas judiciales que suprimen la tortura como método legal o sea, se suprime la tortura para que lo entiendan. Se crearon muchísimos centros educativos y universidades para conseguir una mejor y eficaz escolarización. Todo esto se hizo con este movimiento, o sea, con la ilustración. Porque el lema era, esto es fundamental, ¿eh? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Así que por ahí venía el despotismo ilustrado. Es importante mencionar que también hay un rechazo por la libertad política, que es seguramente una de las ideas más importantes y que renueva la ilustración. Y por eso es que estos monarcas esa idea no la toman mucho. ¿Por qué? Porque los perjudica a ellos. Y lo que lleva al final de este tipo de gobierno, porque, reitero, todo esto lleva a un determinado fin, es por la burguesía ilustrada. ¿Por qué? Porque la burguesía, este sector que ya mencionamos anteriormente, va a tomar también ideas. Se va a volver una enemiga del absolutismo y planea posteriormente lo que se denomina las revoluciones.
¿Se entiende? Entonces, porque a la burguesía no le conviene seguir estando muy de la mano con el monarca. Entonces, esto es lo que vimos hoy, la Ilustración. Es un movimiento filosófico intelectual que va a promover cambios. La naturaleza, el hombre en el centro del universo, sus diferentes características. Y ante la amenaza de estos cambios, la monarquía absoluta pasa a convertirse en algunos países como el déspota ilustrado, el despotismo ilustrado, que es tomar las ideas de la ilustración y aplicarlas. Obviamente no todas, sino las que les más le conviene y va a aplicar esta serie de cambios que estuvimos trabajando. Este es el tema de hoy.